Bueno, me gustaría presentar ahora a Mercedes Arce, directora de programas y proyectos de CHS Alternativo. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Saludos a Iker, ¿Cómo Seth y estás? Vanessa. Gracias por la invitación y a vuestras órdenes para poder A ver, atender. ¿quién da el play de honor acá, Bueno, chica? Mercedes, muchas gracias por conectarte justamente y nos gustaría saber tu reacción, por lo menos con respecto a la prisión preventiva que se le ha ordenado a este joven. Indignante realmente que en Ujú. nuestro país esté pasando esta situación. Es una, porque hay muchísimas leyes que últimamente están saliendo, pero todas ellas amparadas en intereses más individualizados, más que en los intereses que conciernen realmente a las necesidades de un país, ¿no? Y esta Ujú. ley en particular, como bien decía César, la 32330, definitivamente es, por un lado, inconstitucional, que contraviene todas las normas nacionales e internacionales, convenios que hemos firmado y que hoy estamos desconociendo. Segundo, hay un tema de que no se está cumpliendo, de que la detención y la penalización de menores de edad debe de considerarse como un último recurso, ¿no? Que dice que las autoridades, el Estado debe de trabajar con nuestros niños, niñas, adolescentes, con las familias, la parte preventiva y como último recurso determinar involucrarlos en estas sanciones. Lo tercero es de que están ingresando a centros que están determinados para adultos, que Ujú. son delincuentes ranqueados. ¿Qué estamos esperando para nuestros niños, niñas, adolescentes, en este caso adolescentes de 16, 17 años, cuando salgan de estos penales? ¿Realmente saldrán eh, con, con, con la corrección que el Estado espera? ¿Rehabilitados realmente? Lo siguiente es, como decían ustedes, ¿qué va a pasar con estas leyes que están contra todas las normas? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con los jueces? Porque están en una situación de incertidumbre frente al uso del control difuso de la ley, ¿no? Entonces no van a saber si van a respetar esa ley o van a respetar la constitución política o los convenios internacionales. Y finalmente, aunque ahora con la 32336, la ley esta, que incorpora en el artículo 129 del Código Penal, el ítem Q, ¿no? Mencionando de que también se va a sancionar a aquellos que inducen a menores de edad, pero eso no resuelve lo que está determinado en la ley 32330, ¿no? Y Así es. cómo, claro, en ese caso, ¿cómo afecta entonces lo que ha señalado esta ley de principios de interés superior del niño si estamos hablando de convenios internacionales? ¿Cómo podría afectarnos? Definitivamente ya estamos teniendo reacciones, ¿no es cierto? El Ministerio Público está planteando derogar esta normativa y está haciendo las acciones que corresponden. El defensor del pueblo, en una cuestión de responsabilidad, creo yo, también ha interpuesto una demanda de inconstitucional y también acciones para que se suspenda la implementación de esta norma, ¿no? Las Naciones Unidas también está obviamente observando, ¿no? Y haciendo las recomendaciones al país porque le está recordando que ha suscrito, que ha sido uno de los primeros países en suscribir el convenio, pues, Exacto. y simplemente está trastocando todo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿qué implicancias crees que pueda tener esta medida, esta ley que en realidad particularmente, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Pero para los jueces, la gente del Ministerio Público que van a tener que dictaminar, ahora también ha tenido que un juez ordenar, por ejemplo, para este chico de Trujillo, los 7 meses de prisión preventiva. ¿Qué implicancias legales podrían tener estos jueces y si es que ellos se podrían negar a poder dictaminar algo en torno a esta controvertida ley? Justamente sabemos también de que todos los entes nacionales y aunque sean órganos autónomos
están amparados por una jerarquía y definitivamente los titulares de estos dos órganos, como es el Poder Judicial y el Ministerio Público, están trabajando las acciones que corresponden frente a esta inconstitucionalidad y también los organismos internacionales, ¿no? Pero por encima de todo, creo que lo que hay que evaluar definitivamente es las consecuencias que vamos a tener con este grupo de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Que van a sufrir la imposición de esta norma. O sea, entonces, por lo menos, son peruanos y peruanas que prácticamente se está perdiendo el proyecto de vida que pudieran aspirar. Dime, por favor. Por lo menos, Mercedes, no podemos ignorar los comentarios que han salido por lo menos a favor de esta medida. Muchos dicen, estos chicos no son angelitos. Un joven de 16 años que sea capaz de asesinar a otra persona por dinero o por ganar estatus en una banda criminal, para muchos es una persona que no merece nada menos que la cárcel y pagar por lo que hizo, porque ha dejado familias destrozadas. Y vemos también que por lo menos esta medida se aplica para violaciones, temas de delitos graves. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque definitivamente, y no lo digo solamente yo, de acuerdo a datos de la policía, en las organizaciones criminales que han intervenido en los últimos años, 1 de cada 5 tiene a menores en sus bandas criminales. Y la pregunta resulta, ¿qué se puede hacer para de alguna manera mitigar este tema? Porque la vida de verdad de muchas personas está en riesgo si siguen prolongándose sicarios jóvenes, por lo menos. Claro, y entonces debemos de hacernos una pregunta, ¿no? ¿Los jóvenes escogieron esta forma de vida o han sido coaccionados, seducidos por estas bandas criminales o han sido seducidos, empujados por las situaciones y factores de vulnerabilidad que viven? Están en una situación de pobreza, no tienen estudios suficientes, están en un desempleo, viven una situación de violencia en sus hogares, en las calles, en todos los espacios. Entonces, ¿a quién corresponde dar un entorno favorable para el crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes? Es al Estado. Es al Estado que se le pide, ¿no?, calidad de servicios para evitar que estos menores tengan este futuro, ¿no? Si tuviéramos una educación de calidad, si tuviéramos una atención en salud mental de calidad, no estaríamos hablando de menores delincuentes. Sí, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa que usted brinda, que se podría dar en este caso? Sobre todo lo de mi amiga que ha mencionado cifras, y llama mucho la atención como jóvenes realmente que cumplen el patrón del padre al hijo, realmente en esta sociedad lamentable, pero llega a suceder esos casos y son casos graves realmente. Entonces, ¿cuál es la solución, la alternativa que nos podrías dar? Definitivamente tiene que ser que el Estado tenga que invertir mayores presupuestos para servicios fundamentales, para cumplir los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes. Hay que invertir más en educación, hay que invertir más en salud mental, hay que invertir más en buen trato para los niños, niñas, adolescentes. La violencia que viven los niños, toda la cantidad de niños en situación de calle que tenemos en el país y que están totalmente desatendidos, ¿no? No pueden aspirar a un futuro diferente. Pero por otro lado, hay que entender, y las autoridades y nuestros representantes en el Congreso tienen que entender de que las cosas no se solucionan sancionando, se solucionan previniendo. Y entonces hay que pensar en trabajar esos aspectos. La penalización tiene que ser la última situación. Es decir, que si a un joven de 16 años, fíjate, en situación de detención preventiva, ya le estás mandando a la cárcel con avesados, no le estás dando una segunda oportunidad para poder reinsertarle y readaptarle a la sociedad. Un sistema que hasta ahora teníamos, un sistema de justicia juvenil desde 1921, fíjense, ¿no? Donde tenía un sistema precario, bien demasiado inseguro, incipiente, pero por lo menos había. Hoy no tenemos nada. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado
¿no? Frente a esta situación y la inseguridad en las calles y la inseguridad ciudadana no la están provocando los menores, lo están provocando los adultos que cogen a estos menores para no ser delatados por la impunidad que genera su edad. No, y aparte también que no los pueden, o sea, si un adulto comete un tema de sicariato, lo van a procesar, lo capturan y lo procesan. Un menor de edad, hasta antes de que se haga efectiva esta ley, o sea, no lo mandaban a las justas que de Maranguita o algún centro de juvenil, ¿no? Y básicamente lo que tenía que ser un centro de rehabilitación, bueno, sin embargo de rehabilitación no tenía nada. No, también. y es que estos, es una academia, sí, ¿verdad? No, y es que estos centros para escuelita, la realidad de nuestro país es que estos centros se convierten en una academia del crimen, como lo acaban de decir. Pero desde el Estado, más allá de las partidas presupuestales, del tema familiar, porque el Estado lo que va a hacer primero es siempre nos echa la culpa a los ciudadanos, ¿no? O le echa la responsabilidad a las familias. Dicen, bueno, si no educaste bien a tu hijo. O la gestión anterior. Es que bueno, la gestión, eso no es típica. nada. Pero, por ejemplo, desde casa, ¿cómo podríamos nosotros prevenir? Porque también sabemos de que aquí en nuestro país no tenemos un trabajo de asistentado social como, por ejemplo, tiene en Estados Unidos, ¿no? Que si es que hay niños que están en una vivienda donde hay una madre que es drogadicta, un padre que está ausente o que quizás también es delincuente, al niño lo sacan desde ese núcleo y lo recuperan, lo rescatan. Aquí en el Perú no pasa eso. ¿Qué tendría que pasar para que ocurra aquí algo similar, al menos que nos permita prevenir el crimen y que estos chicos vayan por el mal camino? Justamente lo que tú has dicho, todos esos centros de acogida, ¿no? Residencial para esos niños cuando están en una situación de violencia, es prevenir para que luego cuando crezcan no tengan, ¿no? ninguna herramienta, ¿no? Ninguna arma para poder salir adelante. Y entonces los servicios del Estado nuevamente están en juego, ¿no? El Estado no puede decir, bueno, los padres tendrán que responder por esos hijos. Sí, los padres responden por esos hijos, pero si a esos padres no les das una oportunidad laboral, si a esa madre que tiene 5 hijos está en su casa trabajando y tiene que salir a ganarse la vida y no puede cuidar a sus hijos, les das por lo menos como Estado programas para poder cuidar a sus hijos, ¿no? Mientras la madre va a sacarse la mugre trabajando en las calles. No, es una solución integral. No hay nada. Y vemos que es un tema que pasa años, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Así las es. familias de esos niños que ahorita son sicarios, violadores, entre otros? Mercedes, hay un tema que me parece que es importante tratar y yo sé que SHS Alternativo también lo trata bastante y es con respecto a la trata de personas. Por lo menos ustedes sacaron hace poco un informe en el que señalan que en el 2024 el Ministerio Público registró 1.900 denuncias por trata y delitos conexos, pero que en ese mismo periodo el Poder Judicial solo registró 30 sentencias. ¿Nos pudieses dar un mayor alcance, por lo menos, sobre este tema? Justamente, y ahí retomamos, ¿no? La responsabilidad del Estado. Antes, por lo menos los sectores involucrados, como es el MININTER, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, daban cada año cuentas sobre los avances y logros que se tenían de la política nacional. Hoy en día, el Congreso hasta eso lo ha devastado, ¿no? Entonces dice, ¿para qué va a entrar al Pleno un informe sobre el avance de lo que se va trabajando en trata? Pero si hay estas estadísticas, es necesario que el Estado tenga que hacer una intervención, como bien lo dicen ustedes, hacia los factores estructurales que genera la comisión de estos delitos. Pero además los servicios del Estado tienen que estar en función a los ciudadanos, a las personas. Si el Estado solo invierte un sol, menos de un sol, son 3 céntimos que invierte, para poder trabajar la parte preventiva, ¿no? Contra la explotación humana, de todos estos delitos, para que la población conozca lo que son estos delitos, dime tú cómo se va a hacer. Claro, ¿no? penales que están hacinados, un colapso total, sobre todo que no hay seguridad interna, que los mismos delincuentes fugan, es terrible todo lo que está sucediendo en nuestro país. Le agradezco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mercedes, esperamos en una nueva oportunidad.
a ustedes por este momento y principalmente agradecerles que toquen estos temas tan importantes para el país en la forma como ustedes lo hacen. Hay que Claro. llegar a todos los sectores Aquí coordinamos poblacionales quizás con para que producción, ¿no? entiendan la Claro que sí, problemática. aquí Para- tienes una sillita Acá hay una reservada silla para que te que nos puedas esperamos aquí en acompañar vivo en el programa. presencialmente. De repente podemos hablar sobre el tema de trata de personas, que también es un tema Sí, bastante es- delicado es y bien- Con que el se mayor tiene que gusto. exponer. Con el mayor gusto. Ahí estamos. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Y bien, chicos,